Buenas, César. Hola. Por ahí. Te quería preguntar una... mm, Espera que no se me vaya. Mm, mm. El- los pensamientos, cuando no te identificas con los pensamientos, tú vas haciendo el día y los ves como objetos y ya está, ¿no? No hace falta... Los vas viendo pasar como si fuera... Es como un objeto más y si no hay identificación, no hay ningún problema, ¿no? Porque estén ahí. Correcto. Porque el que entra en lucha con ellos es el mismo ego. Y el mismo pensamiento. Claro, tú si lo ves pasar y no te identificas, tú vas a lo tuyo y ahí no hay ningún tipo de esfuerzo, da igual los que hayan. Y los esfuerzos para erradicar la mente son hechos por la mente. Mm, Se percibe, no te identificas y otra cosa. Se percibe, no te identificas y otra cosa. Es más fluido. No sé quién, el yo de siempre, el que percibe. Debe estar la identificación con el cuerpo, pero eso ya no depende de mí, ¿no? No, quien percibe no es un pensamiento, no es la mente. No es una persona, no es un ente. ¿Sí? Hay conciencia del pensamiento, pero no hay un quién que sea consciente del pensamiento. El pensamiento es el quién. La mente es la persona. El individuo es la mente. El pensamiento yo. Es que se me ha olvidado una cosa. ¿Cómo funciona una mente? ¿Cómo funcionábamos antes de empezar con esto? ¿El pensamiento no lo veías? ¿Tú creías que eras el pensamiento siempre? Ya va. ¿Me lo preguntas a mí personalmente? ¿Tú, no te, ¿Tú te acuerdas cómo iba eso? Te pregunto, es que yo no me acuerdo cómo funcionaba hace 2 años, por ejemplo. Dentro del pensamiento se creía que había una persona que pensaba y que uno era la persona que pensaba. Y la persona que pensaba era idéntica a sus propios pensamientos. ¿Entró? Ahora es evidente que el pensamiento no tiene nada que ver conmigo. Nada. Antes yo me lo creía todo lo que, o sea, lo que decía la mente, ¿no? Es que de memoria voy un poco justo, no sé por qué. Lo que Ramana decía, no creas nada de lo que piensas. No, yo creo que sí se va haciendo. Es lo que hablábamos el otro día, hay un espacio que ahí tienes más, no sé, se va viendo. Mientras no haya esfuerzo, déjalo ahí, ¿no? Como dirías tú. Fíjate lo que aquí es interesante porque apareció esto por acá y tú haces la pregunta, traducido de Ramana Maharshi, del libro El Testamento de Ramana Maharshi. La diferencia entre el hombre y Dios es el ego. Aquel que no tiene ego es Dios. El que tiene imaginación y pensamiento es un humano. Experimentar a Dios removiendo todos los nombres y las formas es la verdadera experiencia. Pensamientos, nombre y forma es pensamiento, ¿sí? Mente.
Mm. Ya que pensamos en nosotros mismos como el cuerpo, pensamos que Dios también tiene cuerpos, imágenes, nombres, formas. Cuando uno se deshace los pensamientos o del pensamiento, yo soy el cuerpo, entonces se experimenta a Dios en toda la escena, en todo objeto, en toda persona, incluyendo en todos los sentimientos. Porque es todo. ¿Sí? La pregunta siempre permanece, ¿sí? ¿Cómo erradicar a los pensamientos? Dice, si hacemos un esfuerzo por remover los pensamientos, ese esfuerzo se convierte en otro pensamiento. Si tratamos de removerle pensamiento, I am the body, ¿sí? El pensamiento yo soy el cuerpo, se fortalece. So, todo lo que hacemos va en contra. Lo que tenemos que hacer entonces es nada. ¿Por qué? Porque el pensamiento aparece y desaparece solo, ¿cierto? Se manifiesta de manera espontánea. Bien sea que cargue dentro de sí el ego, la identificación, el sentido de individualidad o no. ¿Mm? Y la conciencia de pensamiento ya está allí y también es libre de esfuerzo. Es que aunque cargue, aunque sea egoico, tampoco pasa nada, aunque sea tendencia antigua, Bueno, ¿no? sí, sí, porque bueno, te va a llevar de paseo por sí, Alicia en el País de las Maravillas. Te va a montar en el A carro, egoico es cuando te yo va a me montar en identifico el ya, carro, ¿no? sí, vas a estar condicionado por las creencias de cualquier índole, económicas, políticas, religiosas, espirituales, metafísicas, científicas o sí, dietéticas, ah, yógicas, tántricas, kundalínicas, sí, cualquiera que sea. O sea, que el comportamiento nunca va a ser espontáneo, libre, por ende, inteligente. Las creencias desaparecen dentro del proceso mental, incluyendo la creencia de ser un individuo, una entidad individual, independiente, separada, autónoma, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es todo. El que está esperando una experiencia mística, extrasensorial, supernatural, que se olvide porque nunca va a aparecer. Y si aparece, va a desaparecer. Por lo tanto, no es real. Es la totalidad de la vida, ¿sí? Sin el experimentador, sin el observador, sin el que ve, que soy yo, en lo que aparece el yo, aparece la distorsión en la percepción, porque ya no percibo lo que es, percibo lo que pienso que hay allí, lo que es el otro, lo otro o lo que soy yo. Es una interpretación, ¿sí? Es una estructura mental, una imagen mental de mí mismo y de los otros. Aunque yo no me identifique con los pensamientos, esa distorsión sigue estando en yo soy el cuerpo, ¿no? Claro, esa es la primera distorsión. Eso es lo que crea a la entidad psicológica, ¿sí? A un ente mental imaginario, es una imagen, ¿sí? Es lo que yo imagino ser, ¿no? Es imaginación. Yo imagino ser una entidad independiente, separada, individual, autónoma, yendo para aquí y para allá, ¿sí? Ejerciendo libre albedrío, voluntad propia,
lo que me da la gana, por ponerlo de otra forma. Cuestionar al que cuestiona sería observar al que observa el movimiento de los pensamientos, ¿no? O Ir un sea, poquito más atrás. observas a la mente, que ya lo haces. Dentro de la mente está el observador. La mente es el observador. El observador y lo observado, como dos entidades separadas, son el contenido de la mente y la mente misma. El observador es un pensamiento que pareciera tener pensamientos acerca de lo que observa. Sí, yo no lo veo como uno, lo veo todavía separado. Veo sujeto-objeto. Siempre hay dos, siempre hay uno mirando y los pensamientos chorreando, que sería como ver el mundo y el que lo observa. Siempre hay dos, hay una silla y el que la ve, hay pensamientos y el que los ve. Ujú. Ese que los ve, ahí estoy, no sé yo. Ese que los ve soy yo. Ujú. Pero ese yo también lo ves. Y la función de estar en silencio absoluto es que haya un momentillo donde pueda. Donde el observador está ausente. No sé, Porque le estás metiendo el coco, si ya le estás así, ya estás tratando de hacer un esfuerzo hasta para entender. Cuando piensas el pensamiento yo ya está allí, ¿cierto? sí, pero pensar sobre cosas del pasado y eso es, No importa, pasado, presente, futuro, práctico, no importa. bueno, el movimiento está siendo ahora, claro. Da igual que sea pasado, Obsérvalo y no hagas nada. que no sepa que te he preguntado. Te preguntaba para el ego que quiere hablar. Dios, es No, la pregunta es válida. que observo los pensamientos igual que fueran objetos y ya está. No sé, pero no sé qué pregunta es esa. No sé dónde quería llegar yo. A cómo le llego a la ausencia del observador. Y ahora estoy en modo observador, ¿no? Como llamáis vosotros. Yo más no sé, César. Yo de ahí no puedo. Claro que de ahí no Claro, es que de ahí no puedes más. desde aquí la vida se vuelve más fácil, pero yo no sé dónde estoy ahora. Por eso te preguntaba cómo era mi vida. Es que se me No ha es ido que ni mucha. siquiera, es que no sabes dónde estás, es que no estás. Como individuo no estás. Como persona no existe. Como la totalidad, sí. Si te buscas, no te encuentras. El concepto David, te refieres, ¿no? Sí.
Hay un cuerpo, pensamientos y objetos. No hay más. Pero ¿cómo puede existir eso sin que haya conciencia de ello? Eres consciente del cuerpo, eres consciente de los objetos, eres consciente de la mente, eres consciente. Si ya eres consciente de eso, ya eres eso que es consciente, eso que es conciencia, ya está allí, ya está presente y no tiene que hacer un esfuerzo para ser consciente, no tiene que hacerlo, ¿sí? Porque lo es conciencia, ¿sí? Nunca lo voy a entender, ¿verdad? Con la mente. Con la mente no. Es que es tan obvio, esa es ese es el problema, que es demasiado obvio. Estás hablando de tres cosas, mente, cuerpo y objetos, ¿verdad? Mente como pensamientos, Ok, como ok, hay pensamientos, objetos y cuerpo, ¿cierto? sí. Tiene que haber alguien que los vea. Y ese eres tú. Tiene que haber conciencia de objetos, cuerpo y pensamientos. ¿Y quién es consciente de todo eso? Tú. Claro, pero ese yo no sé lo que es ese yo. Ni lo sabrás nunca, solamente puedes serlo. Vas a saber que eres esa conciencia, pero no vas a saber qué es esa conciencia porque no tiene, es invisible, no tiene forma ni nombre. Eres invisible hasta para ti mismo. Eres la visión invisible. Para el ego, la misión imposible. Yo lo entiendo conceptualmente, que digamos que eso es la causa de el cuerpo sin conciencia, no, lo que decía Ramana, en el sueño profundo se queda, solo palpita el corazón para que el de al lado sepa que no está muerto. Y sin conciencia no hay mundo, no hay nada. Yo tengo que estar ahí atrás, pero no me lo creo, no es una evidencia. Esa es la paradoja, ¿sí? Que creo que soy lo que ya soy porque obviamente, repito, eres consciente del cuerpo, de los pensamientos y de los objetos, hasta de la energía potencial. ¿Quieres saber qué eres eso? La pregunta es, ¿qué hago, verdad? El que quiere saber es el problema, ¿verdad? Exacto. Si ya yo soy eso, ¿qué tengo que hacer para ser lo que soy? Y para hacer algo ya tengo que ser. Primero tengo que ser. Tengo que existir para poder hacer algo. ¿Qué tengo que hacer para saber que soy, que existo? Nada. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿O con la mente o con el cuerpo? Esa es la Como contradicción. ¿Cómo vas a hacer algo si no es con la mente o con el cuerpo? Sería una contradicción.
Eso es una contradicción, te refieres, que es... Claro, tener que hacer algo para saber que soy. Ah, que me quede quieto, me estás diciendo, claro. Pues ya está. No hay... No sé para qué te he preguntado, porque no, tampoco era... En realidad no hay esa ansiedad que había antes por... Sé que toca estar aquí porque toca, no, no hay esa ansiedad ni ganas de ni buscar este camino para evadirme del mundo ni el sufrimiento. Sé que estoy aquí porque toca, tampoco hay, no hay una urgencia de darme cuenta, yo qué sé. Estás ahí porque no puedes estar allí. No puedes no estar allí. No, eso ya lo he entendido, que toca esto. Porque no puedes no ser. Y lo que es tampoco no puede ser. No puede no ser. Entonces, ¿qué se puede hacer? Hay que tirar todo por la basura y volver a la... vivir y ya está, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Ser. Simplemente ser. Y ya se es. Hay más manos, César, porque yo me pongo aquí a hablar y... Manos ahí, levantadas, no sé. Alguna levantada habrá, ¿no? No. Pues nada, seguimos. No, César, ¿Qué? que es nada, es seguir escuchándote y es que no sé dónde quería llegar, te digo la verdad. Hey, Quería, igual ahí, quería un poco de protagonismo. ahí es donde hay que llegar. A ese punto. ¿Sí? Estás en el punto donde se tira la toalla por completo. Estás llegando al punto donde te das cuenta que no hay llegadero. Pero ahí aún hay cosillas pendientes, ¿verdad? ¿Tú lo notas? Sí, Cosas que yo no vea o no bueno, quiera ver. es que bueno, tienes la idea de que quedan cosillas pendientes y realmente no queda ninguna. Nunca hubo ninguna. No como ninguna.
Pues nada, te sigo escuchando, que bajo la mano, ¿no? No, yo te la bajo para que no tengas que hacer ni siquiera ese esfuerzo ya. No activemos la mente. Bueno, muchas gracias, César. El pensamiento que está surgiendo ahorita es completamente espontáneo, ¿cierto? Y fíjate qué liviano es cuando es espontáneo. El otro que viene con la curiosidad es súper pesado. Ah, ¿tú eso lo captas? Yes, sí, perdón. Tú eres, claro, y es como si se volcara mi contenido en ti, porque tú estás vacío. Tú como que te metes en mí o yo en ti. Tú sabes lo que hay aquí entero. Obviamente. Es como una empatía corporal, ¿verdad? No hay nada separado de uno. Qué pasada. Entonces, cada vez que interactuamos es muy beneficioso para mí, claro. Siempre te quedas tú alguna cosilla, ¿no? A veces. Alguna basanita o algo te quedarás. Algo que por ahí, pero por un rato y se va. ¡Hola! Eso es. Y aquello que está aquí es aquello que está allá. No son dos. Una conciencia aquí y una conciencia allá es la misma conciencia. Solo existe de lo que soy consciente en el momento, ¿verdad? ¿Perdón? Que solo existe de lo que soy consciente en el momento. Correcto. Ahora no está ni Tirso ni hay nadie, pero estamos tú y yo. Sí, pero para mí no Bueno, como si fuéramos dos, no como si fuéramos separados. Siempre va a haber esa sensación de que hay conciencia de esto. Lo que desaparece es la idea de que esto existe separado de la conciencia. Por lo qué tanto, lejos lo que por lo tanto, la conciencia no tiene opción. es lo que tú dices, la mente es tú y yo. Si quitamos el tú y yo, solo queda lo que es. Ah, Pero es que ahí no puedo llegar, César. Yo no, la mente está muy limitada para eso, no puede. es que hasta, es lo que te quiero decir, hasta ahí llegas con el intelecto y la mente. Entonces, Además, la limitación se nota muchísimo, de decir, ahí no, que no llega, es imposible. exactamente, ahí es donde uno dice, pues, a tomar la bicicleta. Es que incluso si yo te escucho en satsang y enchufo la maquinaria para intentar entenderte, ya la estoy cagando. Exactamente, así dicen los Cuando yo chamanes. enchufo si yo Así enchufo la dicen los maquinaria, chamanes mexicanos, si pensás, cagás. si yo intento enchufar la maquinaria, te estoy escuchando respecto al pasado y a mis creencias. Claro. Si no enchufo, no entiendo nada y Si estás, entra, pero si no sé estás cómo entra. pensando, no estás escuchando. Si no estás escuchando, no hay sensibilidad, no hay empatía. Por lo tanto, no entiendes. ¿Sí? En este contexto, escuchar, entender, es, es algo directo. ¿Sí? Sin el intermediario, el observador. Mm. Es crudo. ¿Sí?
es vivo. La mente tampoco se va a quedar en blanco ahí, sí, un estado de estupor, un estado de estupidez, porque ¿quién puede funcionar así? Nadie. Y así tampoco puedes sentir nada, sí, porque Ahora, cuando el engranaje está parado, la mente está alerta como debe como ser. como un canario, ¿eh? Está, Está viva, de lo que se está pensando está muerta, ¿sí? Está en el pasado, en el recuerdo, en la memoria, en lo que fue, en la condición. De lo contrario es libre, ¿sí? mm, mm. Lo primero que se revela es una energía tremenda. ¿Mm? Y ahí hay vitalidad, ¿sí? Y la puerta abierta a infinitas posibilidades de expresión, ¿sí? Que se puedan materializar de momento en momento y después ahí mismo mueren, ¿sí? Lo que se dijo ya no hace falta, lo que se hizo ya no hace falta, muere, ¿sí? De que abandona todos tus esfuerzos, incluyendo entender, llegar, realizar, de agotamiento, ¿sí? Agotamiento, miento, agotas, ¿sí? Agotamiento, mintiendo me agoto, ¿sí? Tratando me agoto. No lo he dicho pues que se llega, aquí se le llega a esto por agotamiento, exhausto. Al final tenemos que rendirnos todos, no te queda otra, ¿no? El hámster tiene que bajarse de la ruedita. El hámster material corre hacia afuera. La espiritualidad, el espiritual se da la vuelta y corre hacia adentro, pero es lo mismo. El mismo corre, corre. Hacia afuera, bueno, por lo menos agarras algo, pero hacia adentro, ahí no, es peor porque no le llegas nunca. Porque yo Bueno, puedo correr al pop y por lo menos al pop llego. Pero si corro para adentro, ¿a dónde voy a llegar? al final llega la frustración de decir, Exactamente, corre camino espiritual. Sí. pero tiene que importarte un bledo todo, creo, ¿eh? Es,
Te tiene que importar todo un bledo. Sí, Miedo a la muerte, todo tiene que irse, si no, es imposible. claro. No son esos pensamientos, pues. Lo que estoy diciendo ahora, Sí, el miedo a la muerte, esto, lo otro, son pensamientos, ¿no? Olvidar todo eso es dejar de pensar y simplemente ser. Lo demás llega, lo demás, en adelante, ya, en adelante hasta yo soy inútil. el destornillador, después lo tiraremos, ¿no? Claro, Aún hace falta. a la orden. Bueno, gracias César, que seguramente que alguien querrá hablar o algo. Sí, ahí está Miguel ahí. Muchas gracias. A la orden. Chao. Ok. Yo te apago el micrófono, así tampoco tienes que ya. Hola César, Hola, ¿cómo estás? hola, muy buenas. Hola a todos. Eh, Mira, a propósito, mencionabas ahora eh, las infinitas posibilidades, ¿no?, que pueden expresarse, que surgen de la potencialidad infinita, ¿no?, de la conciencia. Claro, yo me doy cuenta, eso toma forma una posibilidad específica a través de la creencia o de la mente, ¿no? Por ejemplo, en el Sivaísmo de Cachemira, por ejemplo, se habla de que la conciencia en su máximo grado tendría ese poder absoluto, ¿no?, de manifestar cualquier cosa que imagina dentro de sí misma, y lo pierde en el momento en que, al identificarse, es como que escoge una de las opciones, no es que lo escoja, sucede naturalmente o espontáneamente, pero una vez que escoge la expresión yo soy el cuerpo, sufre una limitación acorde a la creencia que tiene y, digamos, pierde ese poder superior que tiene una vez que ya cree ser un poder inferior, ¿no?, como es el cuerpo. Es decir, se limita a las posibilidades que tendría el cuerpo en ese momento. Algo así. Bueno, esto era por lo siguiente. Si eso sale, bueno, hay textos, por ejemplo, en Yoga Vasista, en Pero en Patanjali ese, también. en ese movimiento no hay una lección acerca de algo en particular, se manifiesta solo. Correcto. No es que Y eso soy es, libre, no es que soy libre de ir de aquí para allá, porque ya esas posibilidades están manifiestas. Entonces las no manifiestas no puedo saberlas hasta que se manifiesten. sí, es justo ahí donde quería llegar. Eh, Es decir, en no lo sé, no sé, no sé qué es lo que va a pasar. Sí, es decir, a lo que salga de aquí no sé cómo va a ser. Por eso la gente no sale de allí, porque por lo menos aquí sé cómo es. Aunque sea terrible, por lo menos ya sé cómo es. O sea, si me muevo para allá, ¿cómo va a ser? Y no sé, ¿sí? Susto. Pero, claro, ahí voy justamente bueno, contemplando primero ese poder que tiene la conciencia intrínseco, ¿no? Pero, por ejemplo, aunque ahora está actuando la creencia yo soy el cuerpo, pero en cierta medida, una vez que uno conoce ese poder que tiene como conciencia, ¿no?, como bueno, como llaman la gema que concede todos los deseos, por el poder de imaginación interior que tiene, que se materializa aparentemente, una vez que conoces ese poder, eh, de manera voluntaria no puedes expresar otra posibilidad, por ejemplo. Eh, Si es voluntario, no, porque si es voluntario, vas a materializar lo que quieras, que es lo que sabes. O sea, que otra vez viene de lo conocido. sí, claro, Ah, a eso. entonces Yo me lo doy que va, cuenta. eso es lo que quiere decir reencarnar, sin repetir, recrear, reproducir, reactuar,
reencarnar. Carne, materia, se materializa. Claro, por ejemplo, o Por sea, ende, yo, por ende, disculpa que te interrumpa, esa elección de la que estamos hablando, ¿verdad? Es un salto cuántico, se podría decir. Sí. No puede estar predeterminado. claro, esa es la contradicción aparente, o sea, Perdón, no puede estar preconcebido. preconcebido, sí. Es decir, si yo, por ejemplo, conozco ese poder ahora, yo, bueno, yo lo he hecho en mi propia experiencia, por ejemplo, pues estás con un estado de ánimo decaído, te concentras unidireccionalmente y sostenidamente, por ejemplo, yo soy la alegría y el estado de ánimo cambia. Pero Bueno, claro, eh, como tú dices, estás materializando un pensamiento viejo porque tienes que tener la imagen de lo mira, para materializar. Tú no puedes escoger de lo desconocido. Tienes que abrir el closet y de lo que tienes ahí escoger. correcto, Entonces, sí, aquí está la camisa de la alegría, como la conozco, entonces pongo la atención de la camisa de la tristeza, la pongo en la alegría y siento la alegría. claro. Porque estoy reproduciendo un pensamiento. Me estoy condicionando a tener una experiencia en particular basada en ¿sí? Algo conocido, preconcebido, una preconcepción, concepto, ¿sí? Un concepto a priori, anterior. Bueno, ahora se me ha perdido lo último que no te he escuchado, pero bueno. Sí, eso, claro, ya esa paradoja la que quería aclarar y efectivamente ahora me la... Se sospechaba algo parecido, pero sí, es decir, si yo utilizo ese poder de la conciencia, imagino algo y lo sostengo firmemente, se materializa. Pero claro, mis posibilidades de elección se reducen a lo que previamente conozco porque no puedo imaginar algo desconocido que nunca he conocido antes. Pero bueno, no sé, por ejemplo, hay tipos de meditación budista, ¿no? Que se concentran, por ejemplo, en ser el espacio infinito y llegan a un... Bueno, yo no sé si en ese caso lo han conocido antes, pero cierta noción tendrán que tener de lo que es el espacio infinito para poder luego, para que la conciencia se transforme o module como el espacio infinito. Pero quiero decir, bueno, según Patanjali, por ejemplo, los poderes mentales se reducen a eso, ¿no? A mantener de manera firme o concentrarse en una idea concreta y mantenerla hasta que se transforma, bueno, la conciencia modula como esa idea, ¿no? Aparentemente se materializa como esa idea. Exacto, pero es una idea. Sí. Bueno, pero todo sería una idea lo que surge en la conciencia en ese sentido, ¿no? No, Quiero decir, el mundo que vemos ahora también es una idea. no, lo que piensas de ella, sí. Lo que piensas del mundo, no el mundo en sí. Sí, esto es material, lo que piensas es sutil. Sí. Pero yo me refiero incluso a lo que es la parte perceptual, ¿no? Digamos, no la mente que se añade luego a la percepción, que sería lo que hace que los mundos individuales ya sean estancos, ¿no? Porque cada uno tiene su propia mente, la No hace superimpone a falta, lo que... no hace falta hacer nada, lo que es que quitarse del medio. Sí, esa voluntad individual Mm. es la causa de todo el problema. Porque el individuo lo que quiere es más de lo mismo. Quiere seguridad, ¿sí? Quiere continuidad, quiere darle momentum a su memoria con la cual se identifica, ¿sí? Quiere perpetuarse en el tiempo. Es un pensamiento que quiere perpetuarse en el tiempo, quiere ser eterno. ¿Sí? Pero yo iría ya un paso más, es decir, efectivamente, o sea, Quiere ser como el padre, ¿sí? sí. Bueno, La serpiente, el padre no quiere que seas como él, le dice, trata de ser como él, ¿sí? Y ahí sales del paraíso, ¿sí? Y también que estábamos en la hojita de parra. pero me refiero, por ejemplo, en tu caso, ¿no?
el otro día decías, yo simplemente espero que esta manifestación, pues de una manera gentil y amable, que desaparezca y me deje limpio de esta, ¿no? de esta manifestación. Pero tú no podrías utilizar, porque decías, claro, es que es muy aburrido levantarse, comer, desayunar, levantarse, comer. En ti no hay decir, bueno, pues por lo menos voy a pasármelo bien con la manifestación, ¿no? Con la serpiente esta, una vez que sé que no tiene colmillos, no sé, utilizar la mente para... Es que no la estoy pasando ni tan mal como para querer pasarla bien. No, no todo es sí, bien y mal, sí, ¿qué es eso? Tal vez ciertas incomodidades que causa el ego, que ese dictador autoritario que dice qué es lo que tiene que hacer, qué es, cómo se tiene que hacer, cuándo y dónde y con quién y por qué. Pero no todo el tiempo uno está delante de eso. Mientras no tenga gente alrededor, todo está bien. O sea, pero bueno, el otro día decías que había... No tenga que lidiar con nadie, todo está bien. Decías que había situaciones agradables y desagradables incluso para el sabio, Sí, pero pero el sabio, física, meramente física, sí. meramente física. Hace mucho calor, hay mucha humedad, se dañó el aire acondicionado, hay que esperar hasta el lunes, pues abre la ventana y lo que pasa es que aquí nadie abre las ventanas porque usted es la orilla de la playa y si abres la ventana se te mete la humedad con el salitre y si no te lavas las orejas todos los días se te oxidan. ¿Me sigue? Entonces, bueno, háblala de a ratico para que por lo menos no te sancoche. ¿Me sigue? Ese es el único tipo de incomodidad. Y de nuevo, si hay alguien por ahí en el camino autoritario, sí, con un sentido de importancia personal. A propósito de esto que mencionas ahora, claro, yo me doy cuenta bueno, de lo que hablamos, ¿no? Una vez que en la conciencia aparece la creencia yo existo como el cuerpo, que va aparejada a la sensación de que el mundo preexistía a mí como algo real y que yo nazco en él y muero en él, eh, me doy cuenta que o sea, esa creencia que tú le decías no sé si se llama Tirso, que hablaba contigo antes, aparece espontáneamente algo en la conciencia y desaparece espontáneamente. No hay que retenerlo porque apareció, desapareció, no es nada. Pero en el caso de yo soy el cuerpo es como una creencia sostenida a la que vamos una y otra vez y de este modo es como se sostiene. Ese interés personal por uno mismo, de importancia personal, hace que una y otra vez, el objeto que más valoramos es eso que creemos ser, como el cuerpo, y todos nuestros pensamientos en interés giran hacia esa creencia y es de esta manera que se mantiene. Quiero decir, si nos desinteresáramos completamente, espontáneamente, de lo que creemos ser, no caeríamos precisamente en lo que somos y, digamos, la paz no se restauraría Eso, hay inmediatamente. que dejar de hacer eso, sí, hay que quedarse quieto, es dejar de pensar sí, de manera egocéntrica, ¿sí? Egocentrismo, todo pensamiento centrado en mí, en el yo. Quiero decir, por eso se mantiene, ¿no? Por Así, ese y me olvido aunque me olvide de mí mismo, es más que suficiente. Correcto, sí. Sí, porque todo lo demás se genera a raíz de esa creencia yo existo, ¿no? Digamos. Todo otro pensamiento, Y todo me otra cosa. olvido de mí mismo, me olvido de todo. La pregunta es, ¿cómo me olvido de mí mismo? No hay cómo, esa es la cuestión. Porque entonces, ese mí mismo, ok, voy a hacer algo para olvidarme de mí mismo. Y se mantiene por hacerlo. Sí. Sí. Paradójico, sí, es verdad. Ya, Es,
Ya no me acuerdo de mí mismo, ya me olvidé de mí mismo. ¿Quién? Yo, ya está, el yo por de la puerta de atrás, ¿no? Otra vez. Eh, Ya, Ya, listo. Es otro pensamiento, ¿sí? correcto. Pero sin el cómo, es de esa manera, ¿no? Es olvidándome de mí mismo. Y ese pensamiento es el yo, soy yo, ¿sí? El Ya, pensamiento y el pensador es lo mismo. sí. Ah, por cierto, ¿por qué insistes, por ejemplo, cuando salen temas de pensamientos, dices pensamientos, ¿Sí? no es pensamiento, aunque sea repetido, Bueno, lo que estamos, yo me puedo olvidar de todo, pero aún así no me olvido de mí mismo. pero ¿por qué lo pones en plural? Es decir, en vez de pensamiento, Porque pensamiento, realmente. a veces no hay pensamientos, pero el pensamiento yo, sí, lo que pienso de mí mismo todavía está allí. Todavía pienso que soy el cuerpo. O sea, yo, César, sí, no está pensando en nada, pero el pensamiento yo, César, está allí. ¿Se puede generar un pensamiento sin el previo pensamiento yo? Claro, uf, ¿Ah, sí? claro. Una condición sine qua non, Aquí está, aquí está, aquí sí. Sí se puede. Bueno, tú lo sabrás mejor que nadie, claro. Sí hay Si no se pudiera, pensamiento sin el si no se pensamiento yo. pudiera, ¿para qué me voy a sentar yo aquí a hablar pistolado? Pero en este caso ya son espontáneos todos, Sí, puesto que desaparece la falta de espontaneidad, que sería el pensamiento yo, es el que lo hace voluntariamente, volitivamente, ya todos serían espontáneos, todos los que aparecieran. claro, de lo contrario, el esfuerzo Ujú. del yo para mantener sí, su identificación con cierta creencia. Tiene que hacer un esfuerzo para sostenerla. Uf, qué pesado, tío. Qué tío tan pesado, como dicen ustedes por ahí, ¿no? Si el sueño onírico son ecos de la vigilia, ¿de qué es eco? Había una canción de cuando yo era adolescente, hay un grupo español, por cierto, se llamaba Mecano. Muy conocido. Hay una canción que me gustaba mucho, decía, ay, qué pesado, siempre pensando en el pasado. Sí, no te lo pienses demasiado que la vida está esperando. Un segundo, que tengo que abrir la puerta. Permiso, están tocando la puerta. Micrófonos son. Entonces, ¿me sigues? Sí, sí, sí. Y la respuesta es, ¿A qué pregunta? no te lo decía por lo de que el sueño onírico, si se forma en base a la vigilia, no porque lo que aparece en el sueño onírico son cosas que conocemos de la vigilia, aunque tomen otras formas, pero la vigilia en sí misma, esa repetición que tú dices, Del es pasado. la de otras existencias, por ejemplo, que se reproducen una y otra vez. Es que Eh, eso es lo que se materializa de nuevo, ¿sí? mm, Ese pensamiento yo, con todas sus tendencias, se materializa otra vez en forma humana. correcto. Y eso es lo que se llama usualmente karma, ¿no? ¿Ah? Entiendo. Es lo que se llama usualmente karma, ¿no? En ese sentido. Sí. Dependiendo de las tendencias, no una forma de castigo ni de, sino No, simplemente que como tienes unas basadas, unas tendencias mentales que no están desarraigadas, es como un cierto tipo de energía que busca expresarse de nuevo, ¿no? Entiendo que es algo similar. Y en la siguiente existencia
esa energía, digamos, toma forma de acorde a, como, a las tendencias que había anteriormente, entiendo, ¿no? Correcto. Ahora, si le ponen atención al ejemplo que le di, la historia del señor Ratandal con Baba, sí, la manzanita que le apareció en la pierna, ¿te acuerdas? Eso es un hecho que sucede de manera espontánea, dependiendo de una necesidad real. ¿Me sigues? Ahora es que no te oía ahí adentro. ¿Te acuerdas la historia que les contaba del señor Ratanlal con Baba, que a Ratanlal le apareció la manzanita en la pierna? ¿Mm? No, eso no lo escuché. Es decir, lo que sea necesario se materializa, ¿no? No tienes que pensar en ello, no tienes que pensar en nada. Y lo que no sea necesario se desmaterializa, y si no se desmaterializa, por lo menos se muda 50 kilómetros lejos de ti. O tú. Sí. Bueno, O eso me suena un tú, poco un abogado o cualquier cosa. a lo que decía Jesús de no preocuparse por el futuro, ¿no? ¿Qué Oh, comeréis o qué y al veréis? día de hoy tiene bastante rollo. Mm. Cada loco con sí. Correcto. Aparece la imagen, César, no te veo ahora. Ah, bueno. Aquí estoy. Bueno, sí, decía que, o sea, que cuando uno tiene metas personales tiene que trabajar duro para conseguirlas, mientras que cuando tienes una meta impersonal, viene espontáneamente y no tienes que hacer... ¿Qué es meta impersonal? Entiendo que la Cuan- liberación es meta impersonal, entiendo. No, 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 no. ¿Qué impersonal de mis tormentos? Si no hay meta, lo que hay es un movimiento donde no hay meta. ¿Sí? Sí, Eh, ¿Para dónde va? Pues no sé. ¿En cuándo vas a llegar? ¿Para qué? Yo no quiero llegar a ningún lado. pero bueno, lo hablan como si las condiciones, o sea, como si las necesidades a nivel corporal y demás se satisfacieran sin tener que preocuparse por ellas. Claro, exactamente. Bueno, Pero la mente dice, no, no, no puede ser yo. Yo me apego a mi sistema, ¿sí? A mi método, en el cual yo creo que si lo aplico me garantiza, eso es lo que se llama sistema de creencias, que es lo que sostiene una estructura en particular. La cultura como tal, ¿sí? Está basada en eso. o aquel dicho que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? En base a la experiencia que tienes egoica, es que que tienes más, pero luego al final no se da cuenta uno que en realidad ha fracasado completamente, ¿no? Si hubiera tenido éxito, todos seríamos felices y estaríamos en paz, ¿no? Si la experiencia hubiera servido para algo. Ya fue. Si ya fue, entonces déjala allí, déjala allí. Mm. Vale, César, es todo. Muchas gracias. Es como que si fueras caminando en un puente que se va construyendo, ¿ok? En la medida que vas caminando. No es que te tienes que esperar para que aparezca el escalón, no, es que pones el pie en el aire y el escalón aparece. Y eso da muchísimo susto. Sí, bueno, Por eso me aferro a un lugar en particular, a un grupo de personas en particular, a un trabajo en particular, a una condición en particular. eso que decías precisamente, o sea,
hay veces que es como que quedas libre de ego espontáneamente, pero a la vez viene un miedo como terrible a la pérdida de control. Es decir, precisamente lo que ves es que está sucediendo todo sin que tú hagas nada y eso da mucho miedo al ego, en el sentido de que, bueno, ¿cómo voy a dirigir mi vida si no puedo intervenir en absoluto en lo que está sucediendo? Hasta que llegues más allá y te des cuenta, no es que sin que yo no haga nada, es que yo nunca fui. Bueno, sí, pero supone una pérdida de control para el ego absoluta. Pues, Eso, una pérdida de control que no tiene porque no existe. correcto, sí. El ego mismo es ese mecanismo de control. Pero, claro, pero el miedo sobreviene cuando ves eso de que no tienes ningún control, pero no sabes todavía que no existes. Ah, ¿Sabes cómo te digo? Es como en el límite este en el que como ego todavía crees ser un ego que hace y tal, pero a la vez ves que no puedes hacer nada y te quedas como inerme, ¿no? Ahí sin... y lo que decía Krishnamurti, ¿por qué le tienes miedo a no ser nada si es exactamente lo que eres? Bueno, por lo que decías antes, se tiene miedo a lo desconocido. Eh, Y como siempre hemos conocido, conociéndonos como ego, pues claro, es algo a lo que no está habituado uno en absoluto, claro, porque no se ha conocido como no siendo el ego. Claro. Establece un sistema, yo me acostumbro, me adapto y ahí me quedo, satelitando allí. Sí. Ya, ya. Pero la pérdida del ego no siempre tiene que ser de esa manera tan dramática, ¿no? De Nah, sentir no, es así, o está o no está. No, pero no digo en el no hay dramática porque no va a haber tiempo para el drama. Sí. Se fue y se fue, no hay tiempo para drama. pero en la antesala justo Oh, en la antesala, bueno, sí. en esa línea, hostia, eso es pánico total. Oh, sí, en la antesala, pues, imagínate, la reina del dolor. Aquí se bromea, aquí habían dos escritores famosos de telenovelas, sí. Corín Tellado y Juana Suffolk. Otra vez, drama, drama, melodrama. Bueno, está bien, César, muchas gracias. Ya le doy paso. Muchas gracias. Que esto hay que entender, solamente hay que entenderlo. Con que lo entiendas es suficiente. Como decía Ramana, el buscador que realmente pone atención y entiende la pregunta acerca del esfuerzo, práctica, incluyendo realización, simplemente no surge, porque ya la cosa está bien, ya está completo. Aquí no falta nada, aquí no falta ninguna pieza, sobre una, ¿sí? Y ese soy yo. Y esa pieza está tratando de encajar en algún sitio, no hay espacio para el yo. Esa es la práctica de esto, la práctica de la acción consciente. ¿Sí? A lo que piensas que eres consciente, ya no eres consciente. Estás pensando, ya no eres consciente. Mm. La nueva era y sus trampas. O sea, en el mismo momento que crees que tienes opción de hacer algo, ya está interviniendo el ego, en ese Claro, sentido, ¿no? la nueva era del nuevo ego. Sí, es que, bueno, yo a propósito de eso, del neo-vedanta y demás, claro, digo, la gente qué fácil lo ve esto, repite, yo no existo, el mundo no existe,
Y así de fácil La Nueva Era es un remake de la época hippie que ya era una distorsión de la espiritualidad que se trajeron los Beatles de la India. sí, digo que, o sea, si de verdad alguno de los que repite eso, digo, se da cuenta del miedo que da lo que hablamos ante la antesala esa del ego, eso no lo diría tan alegremente, eso de que yo no existo. Eso se llama las noches oscuras del sabio, ¿sí? El que está ya semidespierto, ¿sí? Mm. Uy, qué susto. ¿Sí? El ego en el borde del precipicio, en el precipicio, sí, parado delante del precipicio de lo desconocido. Dices, uy, uy. Bueno, pero, claro, tú desde tu punto de vista ahora lo ves como, pero cuando se está ahí, o sea, no hay temor más grande, yo no he sentido nunca un temor más grande que eso, ni que me mate, ni que me tire de un quinto piso, Ese es el miedo a la muerte, porque es el fin del yo. claro. Pero digo, ahí no te ayuda nada, ¿eh? Ninguna lectura que hayas leído, ninguna práctica que hayas hecho, ahí estás tú con tu inexistencia sin retorno y para siempre. Y claro, ninguna palabra del sabio te sirve. Bueno, Ni la lectura de la carta de los apóstoles a los corintios, ninguna. sí, claro, por eso digo, cuando en estos movimientos neo se habla tan alegremente de eso, digo, uff, por aquí no se ha pasado. Y también utilizan el no hacer nada para justificar su propia estupidez. Todo es perfecto como es. Ajá. Sí. Así que puedo seguir siendo tan estúpido como soy porque mi estupidez es parte de la perfección. Una coartada para el sí, perfecta, sí. Claro, no cambiar ahí. Y sigue con su hocus pocus, trululú, tralala, ¿sí? Por la Mm. eternidad. Y se va para allá, para el desierto, ¿cómo se llama? Al festival del, ¿cómo se llama? De la ayahuasca. No, el No, Fireman, ¿cómo se llama? bueno, El tema ese festival hippie, ¿no? Que había ahí festival hippie y vamos, pero, y vamos a repetirlo, sí, vamos a repetirlo. Burning Man, sí. Vamos a repetirlo y vamos a repetirlo, vamos a repetirlo y vamos a repetirlo, ¿sí? Tirititititi, tirititi, Jingle bell, y le damos dando la campanita por la eternidad, ¿sí? Y vamos a repetirlo, ¿sí? Creo un sistema repetitivo que, que no puede ser inteligente. ¿A dónde, pero a ver, ¿a dónde vamos? bueno, de hecho no funcionó, ¿no? Porque, bueno, el hipismo, por ejemplo, que era todo paz y amor y drogas psicodélicas y visiones a la hora de la verdad de llevarlo a cabo, fue un desastre porque, bueno, pues, amor libre, pues supongo que surgirían los celos, no 10 tenemos... años y feliz día del padre, feliz día de la madre, y feliz día del trabajador y feliz día del niño y vámonos otra vez el fin de semana y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, sí, siempre más de lo mismo. Y aunque sea desagradable, mientras mantenga mi identidad, mientras el ego se mantenga vivo, pues también más de lo mismo, más rollo, venga. Esa tendencia que tenemos de repetir rituales, fiestas, bueno, lo que llaman conservador, no, el pensamiento conservador, ¿no? Que es la repetición, la Ah, eterna repetición. el conservador de qué? Bueno, El conservador del ego. sabes que yo, no sé, en este mundo veo una locura y no sé si es que se acerca al Kali Yuga ya y tenemos a personajes que todos conocemos como presidentes. Sal, no le haga caso, neta. No puede hacer nada acerca de nadie. Ni siquiera puedes hacer nada acerca de ti mismo. Bueno, pero que es sintomático, ¿no? Entiendo de que del ego colectivo, ¿no? De cómo... Siéntate en primera fila y disfruta del delirio porque no te queda ninguna otra. Ya.
Con que yo no tenga problemas, con que yo no, con que yo esté bien es suficiente. Mm. Y cada quien tiene que hacer nada, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, sí, no, no, Mm. Y es nada desinteresándose de uno mismo, ¿no? claro. Pero yo no puedo hacer interesarme por ti, ¿sí? Claro. De ti sí, pero por ti no. Pero eso lo tienes fácil. Bueno, esa es otra, claro, que decimos hasta de la gente que criticábamos porque los tenemos en la mente y los alimentamos teniéndolos en la mente en vez de abandonar. No, no, uno puede tener claro lo que es, mientras haya conflicto con ello. Es un hecho, ¿verdad? Yo estoy consciente del hecho. Mm. A lo que juzgo el hecho, me escapo del hecho. Es una forma de escape. Pero sí lo ves, ¿no? Ah, pero sí, a menos que esté ciego, pero sí, sí, ahí está. Claro, es que ¿dónde termina la observación y empieza el juicio? Claro, es que es complicado. No sé si la observación es primaria y bueno, lo ves y ya está, ya Y solo. la pregunta, después de dónde, viene la pregunta cómo. ¿Cómo me doy cuenta? No tienes que hacer nada. Deja la mente en paz. Ya la ves. Y ahí te das cuenta de todo. Si no hay escapatoria, no hay opción. Tú eres eso que es libre de opción. Tú eres esa observación libre de opción. Y en esa observación libre de opción, las opciones desaparecen. ¿Me sigues? Mm. Eh, Las opciones Mm. quiere decir lo condicionado, ¿sí? La condición, ¿sí? La elección de la condición, de la tendencia, Claro. del hábito, de la rutina, del Sí, porque fastidio. todas las opciones surgen del condicionamiento que tienes ahí. No, no es algo libre, efectivamente. Cuando dicen libre albedrío es condicionamiento albedrío. Claro, es decir, el albedrío viene. Es la primera vez que me sale así, para que tú veas, ¿sí? Esa observación libre de opción te libera de la opción. O sea, me enteré de lo que estoy diciendo la vez que te enteraste tú, ¿sí? Así que Te sorprendió. un estreno para los dos. Puede ser que en el arte la obra maestra sea precisamente eso que no viene del La condicionamiento. obra maestra sale sin el maestro de obra, ¿sí? Mm. El maestro sin el artista. ¿Sí? La obra de arte, el artista tiene que desaparecer. Porque entonces si no aparece el maestro de la obra de arte, yo, Y deja de ser obra de arte ya. claro. O sea, sería bueno, El, una copia. el único que sacó provecho de eso fue Picasso, ¿no? Todos los demás, la plata vino después que se murieron y le quedó a otro, al marchandart. No sé, hay un maestro del curso de Milagros, uno de los primeros, que le gustaba mucho Beethoven y dice que se libró del ego precisamente escuchando a Beethoven en las últimas obras que tenía. Y decía que los últimos cuartetos, que o sea, no era Beethoven quien los había compuesto ni lo que habían sido revelados. La muerte, No lo sé. la muerte, la ascensión, sí, la disolución del ego. Pero puede ser eso factible, que la observación. Ya va. Es que Beethoven nunca escribió nada. A empezar, él se dio cuenta al final. No sé si es de tu gusto Beethoven o a lo mejor algún otro, no lo sé. Mm,
Música escucho muy poco. Y en casa, pues no hay mucha opción. Si Nastia pone la suya, Ingrid pone la de él. Y espacio para la mía, no, no hay mucho. Auriculares individuales. Jazz. Está bien, muy bien, gracias, César, muchas gracias. Sí, pero no tiene sentido, pues te das cuenta de que... Ujú. No. Hi, Alexander. Do you need translation? What? Translation, yeah? Yeah. Yes. Then send a message and let them know that you're going to be there. Well, there is somebody there. The translation. It's the last stop. It's only 15 minutes. They will not die if you don't have coffee in 15 minutes. See, miracles to happen. The universe conspires. You came here right
on time to do the translation. Good to see you. Good to see you too. Hold on a second. Настя, Цезарь, здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас видеть еще раз. Хочется спросить о том, почему тенденции ума или эго достаточно такие сильные и крепкие, и они сразу все не отпадают, а некоторые приходится просто проживать, не обращая на них внимания до того момента, пока они не пройдут. Ну, могу еще сказать? Ну, я могу забыть. Да, я могу повторить еще. Why are the mind's tendencies so strong that they don't disappear just like that? Because you love them. Они такие сильные, потому что мы обожаем их. And because you love them. Вы любите их. So you think that without them you won't survive. Вы думаете, что без них не выжить? Life will have no value, no meaning. У жизни не будет тогда смысла, цели. Let's be honest, right? We love it. Ну, то есть мы любим их. Not to point the finger only at you. Я не имею в виду именно вас конкретно. Да, я понял. А почему они так иногда, зачастую, тело реагирует так на них? Достаточно так, ну, не то что сильно, но заметно. Why does the body react to it? Because of the thought. The body reacts to the thought. Тело реагирует на мысль. The body is conditioned by the thought. Тело обусловлено мыслью. Даже когда ты ее не думаешь, она может прийти, ты как бы просто продолжаешь на нее смотреть, а все равно какая-то реакция появляется, и ты ничего с этим не можешь делать, просто как наблюдать, пока она не исчезнет. It comes and you can't do anything about it. You can only see it and watch it until it goes and disappears. Да. If you just watch it Если вы просто смотрите на нее and do nothing about it, и ничего с ней не делаете, then you understand it. тогда вы понимаете ее. If you understand that it is a thought, Если вы Right. понимаете, что это мысль, it disappears. то тогда она исчезает. If you understand what Yeah. thought is, Если вы понимаете, что такое есть thought мысль, can no longer be. то тогда мысль не может дальше быть. Мгм. Но вот, тем не менее, какие-то старые тенденции, старые установки. And at the same time, you understand that you are not a thought. И в то же самое время вы понимаете, что вы — это не мысль. Но при этом вот эта реакция тела на мысль будет оставаться, и это как бы нормально, как бы так процесс работает. Да? Body to the thought persist and it is normal. If you don't give reality to it, it means that if you know it is a thought, it weakens. Если вы не придаете этому реальности, то есть если вы понимаете, что мысль — это мысль, то тогда она ослабевает. If it's deeply rooted, so Если hard, yeah, она глубоко где-то сидит and it doesn't go straight away, и сразу не уходит, then it weakens. тогда оно хотя бы ослабевает. Мгм. Yeah. I'm gonna throw my coffee away. Talk. Тогда все. Actions of the body conditioned by beliefs. Действия тела, основанные на идеях, If I do this, I will be happy. типа того, что если я вот это сделаю, то тогда я буду счастлив. If I get that, I will be happy. Если я вот это получу, то я буду счастлив. Right? Yeah. If I avoid that, I will be happy. Если я, если я смогу чего-то избежать, то я тоже буду счастлив.
Такой еще вопрос. А как отличить действия, которые будут просто спонтанные, вот естественные, от каких-то действий, которые тенденции, ну, твои привычки, которые вот тебе нравятся и к которым ты можешь быть в какой-то степени привязан? How to differentiate between spontaneous actions and things that you do because you're maybe attached to them or you like them. There is no how, forget about how. Нет никаких как. Забудьте об этом. You just observe your thought process. Просто наблюдайте за мыслительным процессом. That's all. Вот и все. And there is an intelligence there. Есть уже разумность. And then you will understand it. И вы поймете, This is merely practical stuff. что-то практичное, Arise, практическое. arising spontaneously in this moment because of the need of this moment. Оно возникает спонтанно в каждом конкретном моменте, основываясь на требованиях этого момента. Let's call that action. Давайте назовем это действием. And there is another thought which is reaction. Но есть See? реакции еще. Re means Ре. Yeah. it's conditioned by the past. Означает, что оно обусловлено прошлым. Мгм. Reaction. See? Repeating. Recreating. No? Мгм. Something? Re something? Repeating? You don't have Ну, to- что-то повторяющееся, да? Это имеется в виду? как бы жи. Ah, Как you're- oh, I see, I see. So it doesn't make sense in Russian. You guys don't make sense. Так. See, you wear socks. I know. Have a new sock. Like, to play. Ну, тогда вопросов больше нет. No questions. Yeah, this is the paramount question, see, and nobody understands the answer. Это главный вопрос, и никто не понимает ответ. What shall I do? Что мне делать? Right? How that doing will be? How this doing will take place? It's going to be mental. Как будет происходить вот такое какое-то действие? Оно будет ментальным. So it's going to be a thought, Это будет мысль. right? How can I destroy my thought? How can I Как не destroy? разрушить мысль? That's also a thought. Это тоже Right. мысль. And that thought Yeah. reinforces the thought. И вот эта мысль, она усиливает предыдущие мысли. By thinking about thought, reinforce the reality of thought, the belief. Думание о мыслях только усиливает эти мысли, убеждения. Мгм. And you already see the thought, right? Вы уже видите мысль, Already. уже видите ее. See what thought is, Посмотрите, чем является мысль. and you realize the thought is not. Вы осознаете, что ее не существует. Just put it on the thinking. Yes. Oh, nice.
Nice dog. What shall I do? Что мне делать In general, right? вообще? Why should I ask anything to anybody? Какой стати мне кого-то об этом спрашивать? Why should I rely on anybody's knowledge? Какой стати мне полагаться на чьи-то знания? One must free oneself from all that, Нужно освободить себя от всего этого, from the authority. от авторитета. I tell you something, you believe me, Я могу вам сказать что-то, вы поверите мне. right? And you're already conditioned by me. Я уже вас буду обуславливать. I mean, you are completely under my control. Это означает, что вы находитесь под моим контролем. Мгм. And then you will not trust yourself as much as before. See, Вы не будете доверять себе так, как раньше. you become weaker. Вы становитесь слабее. And you will always come to me Вы всегда будете приходить ко мне, to ask me what to do or not to do. спрашивать меня, что мне делать, что не делать. Мгм. That's the meaning of be what you are. You're already that which sees the thought. Слова «будьте тем, что вы есть» означает, что вы уже есть то, что видит мысль. There is already awareness or consciousness or observation of thought or whatever you like to call it. Происходит уже осознавание или наблюдение мыслей. And it is already effort. Do you have to make an effort to see your thoughts? Нужны ли вам какие-то усилия, чтобы видеть ваши мысли? Нет. No. Do you have to make an effort to think? Прикладываете ли вы усилия, чтобы думать? What do you want to control the mind? Only because see, Почему вы вообще хотите контролировать ум? I want to control her. Я хочу контролировать ее. It is something there, right? So I have nothing to do with that, right? Okay. Let's put a different example. I am already on the sofa, so I may remain here until tomorrow. Давайте приведем другой пример, потому что меня уже отселили на диван. Right? So thought happens spontaneously, Мысли происходят спонтанно. whether there is ego in the thought or not, right? Неважно, есть эго, содержится эго в мыслях или нет. Egocentrism, let's put it in that way, Есть ли эгоцентризм или нет. right? Yeah. Already observation of the thought is there. Наблюдение мыслей уже есть. And then I want to control the thought, right? Я хочу контролировать мысль. I want to stop it. Я хочу ее остановить. Yes? Да? I want to change it. Я хочу ее изменить. Or I want to have
these ones, right? Или я хочу, чтобы они какие-то другие были. And not that ones, right? Не вот такие, а другие. I want to create a new thought Я also. хочу создавать новые мысли. All this has to be avoided. That's the whole point. Все это лучше избегать. So leave the mind alone Оставьте ум в покое. and leave the body alone. Оставьте тело в покое. Feel them at the most. Просто чувствуйте их. И не реагировать. Ну, кроме практических мотивов. Reaction to thought is thought. Реакцией на мысль будет мысль. Witness it. Наблюдайте их. А вот когда тело реагирует на мысль, тоже просто этот процесс наблюдать. То, что иногда бывает, как сказать, неподконтрольная, что ли, реакция какая-то. When the body reacts, also, and sometimes it reacts uncontrollably. Do we also have to just witness it? When you are not witnessing it, А когда вы не наблюдаете, you're talking about witnessing as it's something that needs to be done. It's something that already is. говорить о наблюдении так, как будто наблюдение это что-то, что можно делать, но оно уже происходит, That effortlessly is. оно уже безусильно есть. In fact, that you effortlessly are. В сути, вы уже безусильно есть. So be what you are. Будьте тем, что вы есть. Спасибо вам огромное. You're welcome. Пожалуйста. Es que hay visitas, estaban abajo y llegó justo a tiempo para hacer la traducción. No, no estoy hablando de ti, tranquilo. Bernie. Entonces nos vemos a la noche. See you tonight. Dobry wieczór, да? Good night, dobry wieczór. Good night. А? Доброго вечера. Добрый? Доброго вечера. Доброго вечера. Algo así.